Bueno, hermanos, pues a manera de seguimiento, la semana pasada, si recuerdan, bueno, los que estuvieron el domingo pasado, tal vez los que no se recuerdan, que hemos estado dándole seguimiento a la carta de Gálatas. Roberto la semana pasada nos compartió el capítulo 5 de Gálatas, y el día de hoy pues a mí me toca cerrar la carta de los Gálatas con el capítulo 6. Y una de las cosas que quisiera compartir es que yo la verdad he estado aprendiendo muchas cosas a través de estas enseñanzas que hemos estado teniendo acerca de la vida de Pablo, de su conversión, de los viajes, ¿verdad? De todo lo que conlleva la Escritura, lo que narra el libro de los Hechos, lo que gracias a Dios tenemos en su palabra. Nosotros como creyentes el día de hoy, digo yo, a veces se nos es muy fácil decir, pues voy a abrir la carta a los Gálatas, donde querramos, en dispositivos, en varias traducciones, y podemos hablar. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra nosotros ya hoy, y armamos ese rompecabezas y entendemos y profundizamos un poquito más. Nos podemos dimensionar y proyectar alguna imagen de algún mapa de donde más o menos nos situemos geográficamente y decir, pues ellos estaban hacia tal parte, y podemos navegar, ¿verdad? Podemos decir navegar, estar en el mar, estar en la isla, estar en algún otro punto. Pero en estos tiempos, pues que hemos estado recorriendo un poquito esta carta de los Gálatas, pues nos hemos estacionado por varios domingos ahí con los hermanos de Gálatas, viendo qué les estaba diciendo Pablo, viendo que está preocupado el apóstol Pablo porque ellos crezcan o porque ellos no se desvíen del evangelio, ¿verdad? Y hemos estado caminando capítulo a capítulo, kilómetro a kilómetro. No sé si ya estén cansados, no sé si se les ha hecho pesado a cada capítulo de que hemos estado recorriendo, pero es bonito, ¿verdad? Cuando viajamos, ¿verdad? Cuando caminamos, pues de alguna manera o disfrutamos el viaje, o dependiendo, hay viajes que son muy pesados, ¿verdad? Pero hay veces que disfrutamos, y yo creo que tenemos esa gran ventaja, que gracias a Dios y gracias a que el Señor inspiró a Pablo, inspiró a otros escritores a escribir para los hermanos que van a estar en el 2025 allá compartiendo la fe de Cristo, pues a lo mejor Pablo no dimensionó la dimensión de lo que iba a conllevar la fe de Jesús. Lo cierto es de que Pablo les exhorta o les empieza en el capítulo 1 a los hermanos, de alguna manera, decíamos que muy directo y muy fuerte con ellos. Y a lo mejor todos, de alguna manera, nos quedamos así como diciendo, oye, los Gálatas, ¿cómo los Gálatas de alguna manera se estaban desviando? Pero la verdad es que nosotros podemos estar reflejándonos de igual forma que ellos, desviándonos tal vez, haciendo cosas, añadiéndole cosas a mi fe que posiblemente no sean malas, pero si yo le estoy dando más importancia, ¿verdad?, de lo que es la cruz de Cristo, pues ahí sí, a lo mejor me estoy desviando. Y les digo que gracias a Dios por eso, y gracias a Dios por su palabra. Y yo creo que a lo mejor también pensar un poquito en la gente que nos compartió el evangelio cuando nosotros conocimos. Gracias a Dios por ellos, porque ese evangelio creció en nosotros, ¿verdad? Ahora viene en nosotros y estamos en ese mismo camino, estamos en esa misma fe, ¿verdad? Y pues gracias a Dios por estas palabras. Les decía que el capítulo 1, Pablo le dice a los hermanos de Galacia, les dice, pues la verdad, están cometiendo errores muy fuertes, ¿verdad? Han caído de la gracia, se han alejado.
Pero así capítulo 2, lo cierto es de que capítulo 1, capítulo 2, él les empieza a explicar cómo fue su conversión, cómo fue su apostolado y cómo de alguna manera tuvo que ir a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén y hablar con los líderes de ese entonces y exponerles el llamado que él estaba teniendo de parte de Dios. Y dice que los hermanos le dieron su mano, le dijeron, adelante. Tú sigue tu ministerio. Y dice él como tratando de descifrar de alguna manera cómo había sido su trasfondo. Y eso habla de un buen liderazgo hacia la iglesia, porque se trataba de decir, de manejar todo transparencia, por decirlo así, si se puede llamar, todo claro, diciéndole si quieren investigar, o si quieren preguntar, yo hice esto, fui a los hermanos, sucedió esto, sucedió aquello. Y de alguna forma, es como Pablo les dice a los hermanos en el capítulo 1 y en el capítulo 2, vemos que Pablo insiste en establecer que aún quien sea, por ejemplo, en el caso de Pedro, que de alguna manera decía él que estaba disimulando, que cuando venían hermanos de Jerusalén, como que decía, como que mejor no me junto tanto con los gentiles, ¿verdad? ¿No? Porque pues van a decir, oye, ya te juntas con ellos. Y yo me ponía un poquito a pensar que muchas de las veces que si pueda llegar a alguien con un aspecto tal vez no muy agradable, o que tenga, pues porque culturalmente va a haber una diferencia, a lo mejor los hebreos tenían su atuendo, su manera, ¿va? Las mujeres. Y si iban a Galacia, pues sabían que allá iba a haber hermanos y hermanas muy distintos, ¿verdad? A lo mejor no sé cómo se imaginan ustedes a los hermanos que estaban creyendo, pero no tenían la misma cultura. Y juntarme con ellos, pues como que no era tan bueno, ¿verdad? Juntarme con los hermanos de Galacia, pues no era tan bueno. Pero Pablo le dice, ¿sabes qué? Pablo le dice a Pedro, ¿sabes qué? No es correcto lo que estás haciendo. Y lo escribe diciéndole, aún a Pedro, lo traté de poner ¿cómo se llama? Hacerlo recapacitar en su postura, decir, ¿sabes qué? Está bien, tú eres judío, tú y yo somos hebreos, nacidos bajo la ley. Dice, y ellos son, de alguna manera, pecadores gentiles, pero ni a ellos ni nosotros podíamos obtener salvación ni por la ley ni por la circuncisión. Los dos necesitábamos una salvación. Y es lo que nos narra el capítulo 2, y así sucesivamente, cada capítulo le damos gracias a Dios por ello, le damos gracias a Dios a las personas que nos comparten del Evangelio, que nos discipularon, que nos hicieron a lo mejor echar raíces en la fe, y que esa es la intención de Pablo, decirle a los hermanos gálatas, tienen que entender de una manera diferente estas situaciones que hay. Y damos gracias a Dios por ello. Y les digo que ya en el capítulo 5 y 6, donde Roberto nos compartía, si ustedes quieren volverle a dar pasada, yo la verdad lo leí varias veces y le di vueltas y le di vueltas y le di vueltas. Y cada vez que lo leía aprendía algo distinto, o miraba las cosas de una manera diferente. Lo cierto es de que ya en el capítulo 5, donde Roberto nos compartía la semana pasada, nos hablaba sobre, ya el capítulo 5 y 6 nos hablan ya de cuestiones prácticas, de situaciones prácticas. Habla de la libertad, ¿verdad? Dice, ¿saben qué? Ustedes han sido llamados a libertad y no es que la esclavitud, la libertad es de Cristo. Y en el versículo 5:13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y el 14 dice, porque la ley en estas dos cosas se cumple, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es de que esa es parte de lo que
Roberto nos compartió la semana pasada, y en el versículo del 16 al 26, si recordamos que nos habló sobre los frutos que hay en la carne y los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y pues vemos que existe una lucha, ¿verdad? Una lucha de un lado y de una lucha del otro lado. Esa es una realidad, ¿verdad? Y vemos que la mayoría de estas cosas, a lo mejor como para ¿cómo se llama? Subrayando lo que Roberto nos compartía, es de que estas cosas son cosas que nos apartan de Dios. Dice aquí que no andemos conforme a la carne, pero conforme a la carne podemos pensar en cosas personales, ¿va? En deseos personales, pero no, también habla sobre que esas cosas de la carne pues son la idolatría, ¿va? Cosas que pues yo busco adorar otras cosas, ¿va? Y engloba todo lo que de alguna manera, ¿qué es eso de la carne? Pues lo que nos aparta de Dios, todo lo que de alguna manera está apartándonos de Dios. Existe una lucha contra el Espíritu, pero pues englobado los frutos del Espíritu, subrayado, el amor es todo, porque el amor nos da gozo, nos da paciencia, nos da benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y dice que contra estas cosas, pues no hay quien nos vaya a recriminar. A lo mejor si estoy enojado, sí va a haber quien me esté, si yo estoy con alguien, ¿verdad? Y le hablo pues de una manera amorosa, pues de alguna manera todo va a estar bien. No va a haber quien me reproche que me porte bien o de que... Pero si voy mal encarado, si empiezo con iras, con cosas así, pues de alguna manera sí va a haber, ¿sabes qué? Venga, háblale a la policía para que aplaque a este, ¿verdad? Va a haber alguien que me va a tener que decir, tienes que tranquilizar. Y las cosas del Espíritu, la vida en el Espíritu, acordémonos bien de que en el caso del apóstol, él viene de una conversión muy radical. Acordémonos que él andaba persiguiendo a los hermanos y él es el que escribe esto. Y acordémonos que ahí en el libro de los Hechos nos narra de que él iba allá y fue tumbado de donde iba caminando, cayó al suelo y de alguna manera ya 2-3 días y ya todo había sido transformado. Tanto de que les decía yo que cuando el Espíritu Santo le dice al hermano, ve y ora por Pablo. Y él no quería, dijo, no. Pero dice que cuando oró por él, el Espíritu Santo vino sobre Pablo, sobre Saulo en ese entonces, y ya todo fue distinto. Y eso que nos habla de un nuevo nacimiento. Por eso Pablo después le escribe a los hermanos de Corintios, el que está en Cristo es una nueva criatura. El encuentro que tengamos con el Señor tiene que haber un cambio, tiene que estar el Espíritu de Dios en nosotros morando, tiene que estar el Espíritu de Dios dándonos guianza, dándonos el seguimiento, ¿va? Y debemos de mantenernos en eso, ¿va? Que tratar de luchar, tratar de mantenernos siempre en esa libertad. Y como decía Roberto, siempre salimos ganando. Siempre salimos ganando con Dios, siempre salimos ganando. Porque imagínense, estar en paz con unos, con los otros. Y en el capítulo 6, de alguna forma, empezamos con unos puntos muy importantes que nos tiene que decir el apóstol. Como les decía, capítulos 5 y 6 son cosas prácticas. Y él empieza diciéndole, vamos a leer del capítulo 1 hasta el capítulo 10. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Así que cada uno someta a prueba su obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hasta ahí vamos a ponerle pausa. Pero una de las cosas que quiero compartir en este capítulo 6 es que de alguna manera el apóstol Pablo trata de continuar con algo importante que yo les quería decir, de que el asunto de lo que mencionábamos en el capítulo 1, ¿verdad? De que si los Gálatas son unos hermanos que de alguna forma estaban emproblemados, ¿verdad? Y que les digo que Pablo les reprende a Pedro y con toda autoridad les podría escribir esto, porque realmente eso fue lo que Pablo hizo cuando vio a Pedro, o sea, y es lo que está haciendo con los Gálatas, ¿verdad? Con amor les está tratando de decir, ¿saben qué? Hermanos, si fuere alguno sorprendido en alguna falta, vosotros, dice, los que son espirituales, restaurarle. Y de alguna forma, como que nos trata de decir, oye, ¿quién está en una situación distinta, difícil, en la que ¿quién está en una situación a lo mejor semejante a la que algunos ya han estado pasando? ¿Verdad? Tal vez pasando por una situación en la que no se han visto tentados, pues dice aquí, si algunos, como cerrando al apóstol diciendo, hermanos, pues si alguno está de alguna forma pasando por alguna situación, nosotros que somos espirituales tenemos que restaurarle con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, ponernos en los zapatos de los demás, ¿verdad? Y por lo regular, pues podemos decir que debemos tal vez de ponernos en los zapatos, es entender la situación de la persona y sobrellevar las cargas de los otros, así cumplir la ley de Cristo, porque Cristo nos manda que nos amemos los unos a otros, que si alguno te pega en la mejilla, pues aguantemos y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros debemos de alguna manera considerar esto, hermanos. Los Gálatas estaban en esta situación difícil, pero Pablo les dice, ¿saben qué, hermanos? Si alguno, a lo mejor pensando que la mitad de los que estaban allí en esa reunión o en ese lugar, oye, hermano, tú eres de los que estaban de alguna manera ya haciendo algo distinto a lo que Pablo dice, nosotros debemos de restaurarlo con amor. Y es la tarea que les dice a los Gálatas, les dice, ¿saben qué? Como para cerrar, ustedes debemos de ponernos en los zapatos de los demás y debemos de instruirlos y debemos tal vez de sobrellevarlos y de entenderlos para que sean restaurados junto con nosotros. No debemos de pensar a lo mejor egoístamente, no siendo insensibles. ¿Qué otra cosa podemos poner? ¿Verdad? Insensibles, apáticos de alguna manera a la situación de los que están pasando
pues situaciones de flaqueza o situaciones de alguna manera de desánimo, sino que dice el restaurarles con un espíritu de mansedumbre. Nos vamos a considerar y vamos a sobrellevar las cargas unos a los otros, de tal manera de que podamos salir adelante unos y otros. Pensemos un poquito, ¿verdad? Que al final, en alguna parte, Pablo también les dice, ¿saben qué? Han caído de la gracia. Y muchas de las veces podemos pensar en ese proceso en el que alguien está empezando a creer en el Evangelio, ¿verdad? Como cuando aquel sembrador en aquella parábola salió a sembrar, ¿verdad? Sabemos que una parte cayó en espinos y otra parte pues está en el camino, ¿verdad? Y sabemos que hay lucha, pero busquemos que la palabra de Dios, la que cayó en buena tierra, pues como les decimos, así como hubo gente que nos ayudó a nosotros, que se acercó o que nos ha tendido la mano cuando hemos estado en una situación, nosotros igual de esa manera podemos restaurarle, ¿verdad? No tal vez con una manera indiferente, ¿verdad? No tal vez pensando que está en desventaja, pues por lo regular siempre podemos estar con un espíritu de decir, no hombre, se lo merece, ¿verdad? Sino con amor, como dice los frutos del espíritu, ¿va? Con paciencia, con benignidad, con mansedumbre, tratar de buscar de restaurar a aquel que está en una situación distinta. Y otra de las cosas que les dice el apóstol, servir a los demás en el capítulo 2, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo, nos habla también sobre el ejemplo que el Señor nos puso de alguna manera cuando estuvo con los discípulos. Sabemos que hay partes donde la Escritura nos dice que el Señor vino, ¿verdad?, para servir, ¿verdad? Y cuando estaba en aquella ocasión, cuando les lava los pies, reflexionábamos sobre ponernos de alguna manera en una situación de servicio hacia los demás, ¿verdad? Y no tal vez de egoísmo. Y dice, porque el que cree ser algo, no teniendo nada, a sí mismo se engaña. Así es que, hermanos, así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo respecto a sí mismo. Dice, porque cada uno, dice, llevará su propia carga. Algunas traducciones en este versículo, tal vez porque se puede contradecir con el versículo 2 que dice sobrellevar las cargas de los demás, y acá dice como que cada uno llevará su propia carga. Algunas traducciones hablan sobre la responsabilidad. Tal vez la palabra más correcta ahí sería que cada quien llevará su propia responsabilidad. Y pues tenemos responsabilidad de restaurar, tenemos responsabilidad de someter a prueba nuestra obra, lo que estemos haciendo. Pensemos en lo que estamos haciendo para Dios. Y si en ese estar haciendo, o lo que estemos haciendo para Dios, estemos siendo de alguna manera legalistas, o es parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena al que lo instruye. Dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En estos versículos vemos un poquito la idea de la siembra, y pueden ustedes subrayar ahí que pongamos a prueba nuestra pero también busquemos la manera de sembrar. Dice, no, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, también segará.
Sabemos que hay semilla que crece pronto, hay semilla que crece rápido, hay semilla que no, hay semilla que no sabemos cuándo de alguna manera va a dar fruto. Pero nosotros debemos sembrar, y el ayudar a los demás es una siembra. El ayudar a los demás, no sabemos cuándo esa semilla va a volver de vuelta a nosotros. A lo mejor queriendo ver ese fruto, ver un fruto de que la persona es transformada, ver un fruto de que la persona se rinde a Dios, ver un fruto de la obra del Espíritu de Dios en las personas. Eso es importante, y de igual manera nuestra obra debemos que pensar que sea una obra del Espíritu, ¿verdad? Que no sea para la carne, como si yo lo estoy haciendo solamente por cumplir las cosas, o las estoy haciendo realmente para Dios, para su gloria. Y dice el 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. El 9 y el 10 son, dice algo refiriéndonos a los mismos, de no cansarnos. Y ¿nos podemos cansar de hacer el bien? Pregunto yo. ¿Se puede cansar a alguien de hacer el bien? ¿Qué dicen, hermanos? Sí. Sí. Es más fácil hacer el mal, ¿va? Es más fácil, como que eso no cansa, ¿va? Eso, no, hombre, como que eso, vamos, rápido, está dispuesto todo. Y muchas de las veces así sucede, ¿va? A veces nos cansamos, pero les insiste el apóstol a decirles, ¿saben qué? No nos cansemos, ¿va? Hebreos dice, corramos con paciencia, ¿va? Y en esa siembra, pues necesitamos no cansarnos de hacer el bien. No nos debemos de cansar de hacer el bien, ¿verdad? Porque a su tiempo vamos a cegar de eso que estamos sembrando. Y ¿quién nos dice? Pensemos en quién está escribiendo esto, una persona que experimentó eso. Porque yo creo que Pablo con paciencia sembró, porque era gente gentil que no tenía el conocimiento muchas veces de Dios, no sabían del Evangelio, y llegó, como quien dice, sembrando, como dicen por ahí, como dicen que va cultivando piedra, picando piedra apenas, empezando. Y llegar con gente, imagínense la gente que abre en nuevos lugares, iglesias, nuevos lugares evangelistas que van a lugares misioneros, a lugares donde realmente no tienen nada del conocimiento de Dios, tienen que llevar un proceso. Y él sabe eso de que no nos cansemos. Dice él, yo no me cansé, y se ve el apóstol que no se cansaba, andaba para todos lados, predicando para acá, predicando para allá, compartiéndole, porque a su tiempo segaremos. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Dice, y mayormente a los de la fe, a los de la familia de la fe. Y es importante, hermanos, que veamos esto como que analizándonos las cosas que nosotros estamos haciendo para la obra de Dios, las cosas que estamos haciendo en mi vida personal con Dios en cuanto a mi fe, ¿verdad? Si me estoy de alguna manera cansando, debilitando, sé que de alguna forma algunos trabajamos y luego compartimos y estamos haciendo así, pues no nos cansemos, hagamos un esfuerzo. Hay veces que sí, posiblemente estemos por ahí haciendo un esfuerzo, pero tratemos de hacerlo con los demás, y las hermanas que están por ahí apoyando detrás de los hermanos también, echemos esfuerzo para no cansarnos, sino que veamos al final de todo este caminar en la palabra de Dios, que veamos que existe fruto en nosotros y que no sea en vano, que no sea en vano todo esto que estamos caminando en la palabra de Dios. Otra de las cosas que habla Pablo aquí, ya empezando el versículo 11,
¿Alguien quiere leerlo desde el 11 hasta el 17? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Gracias, Cheque. Aquí dice en el versículo 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Hay personas que piensan que el apóstol tenía un problema en la vista, ¿verdad? Y no tanto porque quería escribir. Algunos otros subrayan, no, miren, está tratando de decir, miren, les voy a hacer les sigo escribiendo con letras grandes. Pero por lo regular, cuando nosotros queremos que algo se vea, va a llamar la atención, pues lo remarcamos. Por eso al ver este pasaje y mirar con cuán grandes letras escribo de mi propia mano, pues tratamos de decir, le está tratando de hacer énfasis, ¿verdad? Como cuando en algunos otros pasajes hay alguna manera de decir, ¿saben qué? Quiero que pongan atención en esto. Pero algunos estudiosos dicen que el apóstol tenía un problema en la vista y que en alguna ocasión, en el libro de los Hechos, creo que confundió al sacerdote o alguien así. Y dicen que batallaba con la vista, ¿verdad? En este libro de Gálatas dice que también cuando él empezó a compartirles que que lo habían recibido como a mismo Cristo. Pero dice, y que tanto que ellos querían quitarse los mismos ojos. Algunos lo relacionan de que el problema que traía el apóstol, el aguijón en la carne, era el de que traía un problema de la vista. Y a manera de subrayar un poquito en ese versículo 11, que él dice, con tal grandes letras os escribo de mi propia mano. Sabemos que hay otras cartas también donde tal vez Pablo vuelve a hacer como que dice, pásamela, como si alguien estuviera escribiendo la carta, a lo mejor dictándole la carta y alguien escribiendo, y al final como que Pablo agarró la pluma y dice, no, déjame escribir yo esto último, ¿verdad? A lo mejor así lo podemos tomar, pero al parecer en este caso no es así. Pero en el versículo dice, y dice que todos, en el versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que se circunciden solamente para no padecer en persecución de la cruz de Cristo. En ese entonces, muy posiblemente sí era, a lo mejor decir, no hombre, yo tengo la circuncisión o algo, a lo mejor había la presión de algún grupo muy fuerte, que estaba tratando de convencer que era importante esto y sentían esa presión, ¿va? A lo mejor hasta persecución o hasta mejor hasta correrlo, no sabemos. Hace tiempo yo les decía de unos hermanos en Veracruz que los sacaron de ahí del pueblo porque tenían que practicar la fe del pueblo, ¿va? Las tradiciones de ahí, y los hermanos pues no los mandaban a la iglesia, y no, pues si no los mandan, pues váyanse.
Y es una manera de padecer persecución de alguna manera, y los hermanos estuvieron dispuestos a salir de ahí y decir, no, vamos a establecer donde sí nos dejen tener libertad de nuestra fe. Y en este caso, pensemos un poquito en los Gálatas, existía esa presión. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que se circunciden. Acordémonos que la circuncisión, que era una señal de un pacto, ¿verdad? Era la señal de un pacto de Abraham, pero ni la circuncisión ni la ley podían dar una salvación a las personas. Mas sin embargo, en este caso, la circuncisión había tomado una importancia importante, ¿va? Porque no era cualquier cosa, era decir, eres o no eres, o esto, lo otro. Y para ellos estaba demasiado, era algo de gran relevancia, y por eso había ese problema en esa iglesia, en esas iglesias. Y por eso Pablo le dice, ¿saben qué? Los que quieren es porque ustedes no padezcan. Pero ni aún, dice, ni aún ellos mismos que se circuncidan, guardan la ley, porque quiero que vosotros os circuncidéis para gloriarse ellos mismos. En este caso podemos nosotros pensar de que la vanagloria va a decir, vamos a pensar, ¿qué podemos nosotros hacer hoy? ¿O qué podemos hacer? ¿Alguna situación en la que yo pueda decir que yo soy más que alguien en particular porque tengo algo de Dios? Vamos a hacer una lista de cosas que yo diga, yo voy a la iglesia, o algunas cosas que yo diga que me hacen mejor creyente o mejor cristiano que otra persona. Y no, ¿verdad? En este caso Pablo les dice, ¿saben qué? Ellos que creen superiores por lograr esto, pero no, dice, yo me voy a gloriar, pero en la cruz de Cristo, yo me voy a gloriar en eso, yo me voy a gloriar en Jesús. Dice, porque ni ellos cumplen la ley, ellos tendrían que cumplir toda la ley, tendrían que tratar de cumplir todos sus mandamientos para poder de alguna manera gloriarse, pero ni aún así van a recibir salvación, y lo que necesitaban ustedes era salvación. Y la salvación solamente se consigue por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que me voy a gloriar, ahora mi gloria o mi jactancia, ¿verdad? Va a ser la cruz de Cristo. Dice, por eso yo no me voy a gloriar que si eso y esto, lo otro. Porque el apóstol tenía de qué gloriarse mucho más que estas personas, porque sabemos toda la lista, pensemos quién está escribiendo esto. El apóstol podía ponerse del lado de los judaizantes y decir, oye, sí es cierto, yo cumplí todo eso y hasta más. O sea, yo les aventajo. Estuve en buenas escuelas y en esto y en aquello, pero eso no me alcanzó. La gracia se recibe solamente por fe. Es lo que nosotros subrayamos. Así es de que Pablo les dice, lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí gloriarme. Y hemos cantado muchas veces ese canto. Me glorío en Jesucristo, a lo mejor inspirándonos en este pasaje. Pero así es de que Dios está interesado en esta gloria hacia su Hijo Jesucristo. Dios está interesado en que nosotros volvemos a ver a Jesús. Veamos su obra magnífica, excelsa, soberana. No está complacido en otra cosa. Muchas veces nos ha compartido Roberto cuando en esos pasajes cuando el Señor le dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y más adelante, en este versículo, el versículo 5, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Les digo que es importante lo que les decía acerca del cambio que tuvo el apóstol Pablo, de Saulo a Pablo,
que fue una distinta manera. Y leíamos ahí cuando los hermanos dice, pues nada más escuchaban a oír el que nos perseguía. ¿Qué pasó con aquel que nos perseguía? ¿Qué pasó con ese hermano? Ahora predica. Y esa es la nueva creación, hermanos, que tiene que haber en nosotros. El que era borracho, el que andaba de pandillero, ahora predica. Por gracia. Salud. Salud. Así es que el apóstol trata de dejar claro, hermanos, que existe una lucha por defender el evangelio. Como les decía, se enfrentó, trató de recorrer. ¿Cuánto haría el hermano Pablo, los hermanos que vinieron desde la iglesia donde estaban hasta Israel, hasta Jerusalén? Todo el tiempo. Él dijo, oye, tienes que ir a hablar allá con los hermanos, hombre. Déjalo, no, vamos. Y luego regresaron a llevar la carta y ya la firmaron. Todo ese trabajo de alguna manera es lo que de alguna forma, hermanos, es una lucha o es un esforzarse por la lucha en el evangelio. Y el evangelio es el centro de Dios, de todo lo que Dios es. El evangelio se centra en ese evangelio de Jesucristo. Una nueva creación como la que Dios ha obrado en nosotros y sigue obrando en nuevas personas. Podemos preguntarnos a nosotros, ¿somos parte de esa nueva creación? Amigo, somos parte de esa nueva creación. El Señor ha cambiado nuestras vidas. Tenemos la convicción de haber nacido de nuevo. Eres una nueva criatura. Eres parte de la vida que viene de la cruz. Y en el versículo 17, el apóstol habla sobre las marcas de la cruz. Perdón, el 16. Perdón, el 17. De aquí en adelante, dice, nadie me cause molestia. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y qué son esas marcas? Era la lucha, es esa lucha, hermanos, que el apóstol siempre tuvo de luchar, y sabemos por la palabra de Dios, por el libro de los Hechos, que de alguna forma lo apedrearon, lo latiguearon, ¿verdad? O sea, sufrió el apóstol, pero dice, yo traigo las marcas. Imagínense cómo ha de haber quedado después de una apedreada. ¿Cómo quedaría alguien después de ser apedreado? ¿Cómo se lo imagina? Sangrando con heridas, chipotes, si nos dieran la cabeza, descalabradas, moretones, no sé. Pero dice, yo traigo las marcas de Cristo. Pero no de las, dijo él, yo no me puedo jactar en la carne como ellos. Pero dice, yo traigo las marcas. Y lo cierto es de que a veces, aquí me quedé yo confrontado para mí mismo, hermano. De que muchas de las veces nosotros como creyentes, a veces es muy fácil venir a una iglesia. Es muy fácil congregarnos, es muy fácil hacer X cosas. Pero hay veces cuando nos pidan hacer un poquito más, a veces ya no damos más. Patinamos. Y ahí es donde a veces me confronto yo mismo, hermano. Necesitamos darle más al Señor. Porque si es cierto que amamos este evangelio, si es cierto que abrazamos estas verdades, debemos de dar más allá. Porque si nada más estamos dándole el medio kilómetro y el Señor nos pide dar más, necesitamos darlo con gusto.
Y no importa hacer acciones que glorifiquen al Señor, glorifiquen su evangelio. Y decir, no, porque realmente si estamos haciendo las cosas por legalismo, por cumplir, pues entonces sí, ahí estamos estancados. Pero Dios quiere que conozcamos a ese Señor. El evangelio es muy importante. Así es de que, hermanos, sigamos adelante. El evangelio no puede quedarse parado. Les digo que gracias a Dios por muchos hermanos atrás de nosotros y por muchos a través de los tiempos que han luchado o supieron hablarnos o supieron tenernos paciencia, o muchos que sacrificaron cosas que no sabemos que hayan hecho para que el evangelio llegara a nosotros. En el caso mío, cuando el evangelio llegó a nuestro hogar, la familia, no éramos creyentes. Una hermana mía empezó a reunirse ahí con los hermanos y mi papá la corrió. Y su ejemplo, su perseverancia, de alguna manera nos marcó a nosotros, porque ella podía haber dicho, pues imagínate, mi papá ya me corrió de la casa. Le damos gloria a Dios por su evangelio. ¿Qué parte de mi vida es legalismo? ¿Qué parte de mi vida necesito llevar a la cruz de Cristo? Dios les bendiga.